Ahora démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús por su bondad, por su misericordia, porque Él está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Su palabra nunca regresará vacía. Esta es una mañana muy especial en la cual yo voy a pedirte que abras tu corazón y que estés dispuesto a recibir una semilla que producirá fruto en tu corazón. Estoy seguro que va a hablar directamente a tu alma, aunque tu cuerpo se distraiga, pero tu alma recibirá esa semilla incorruptible que dará fruto al 100%. Una revelación producirá una transformación en la vida de aquellos que la reciben. Y estoy seguro que esta palabra producirá una transformación, botará paradigmas mentales, botará creencias que estaban obsoletas, y Dios te viene con agua fresca, agua nueva que refrescará tu ser. Y lo importante es estar dispuestos con el corazón para aprender cada día más del Señor Jesús. Amén. En esta quiero expresar lo que el Señor durante la semana me estuvo hablando de algunos términos usados en la Biblia, y vamos a encontrar que hay muchos términos de palabras usadas frecuentemente, y una de ellas muy sencilla es, usted va a encontrar en la Biblia oveja. ¿Ha escuchado ese término de oveja? Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Habla de oveja y tener un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro término encontrado que habla mucho es de discípulo. Discípulos. Llama a sus discípulos, llama a sus apóstoles para que estuvieran con él. Otro término, pastores, y otro, gobernadores. Fíjese, empecé a investigar dónde había la palabra líderes, y solo encontré cuando Moisés pone a Josué como líder, a liderear un pueblo. Hasta que Moisés muere, pues Josué toma la posición de parte de Dios que tenía Moisés. Pero los términos más usados son ovejas, discípulos, pastores, gobernadores. José fue un gobernador de todo Egipto que fue puesto por la gracia y por la mano de Dios a gobernar a un pueblo, ya que Dios le había puesto en ese lugar. Y el Señor me dijo que Dios nos llamó a nosotros a más que ser ovejas, nos llamó a ser sus discípulos. El término oveja es para identificar una relación de cuidado, amén, de que uno tiene un pastor, y es para identificar que uno está bajo una protección, bajo el cuidado de un pastor. Y por eso habla de las ovejas. ¿Alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de ver un rebaño de ovejas? ¿Sí? Y hay un pastor que solo, y todas las ovejitas escuchan el silbido que hace el pastor. O le pone nombre a las ovejas. Colochita, no sé qué nombre les pone. Marcela. Y escuchan la voz de su pastor. Hay una relación entre oveja y pastor. Y la Biblia dice que Jesús pone en la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no escucharán la voz de un extraño. Porque la oveja sabe quién es el que le da de comer, quién la cuida en la noche, quién la cubre del frío, quién la defiende de los lobos que salían a devorar a las ovejas. Y el Señor me decía que en el crecimiento de todo cristiano hay 4 etapas muy fundamentales. La primera etapa es conversión, convertirnos, arrepentirnos y convertirnos. La primera etapa, conversión. La segunda es consolidación. Cuando uno se convierte, todavía está que se cae y que se para, que se cae. Pero luego de la consolidación es un árbol enraizado que no lo va a mover ninguna circunstancia. La palabra del Señor me enseña en el Salmo capítulo 1 que el hombre que es bienaventurado
será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Predicaba el otro día de que la palmera agarra sus raíces en la roca y se aferra. Y decía, la roca es Cristo, y aunque vengan tormentas, no lo botará de su fe. Pero el cristiano que no está cimentado, cualquier viento lo mueve de aquí para allá y no tiene estabilidad en donde está. Porque a veces necesitamos tener madurez. A veces somos viejos con canas, bigotes, pero somos muy niños peleando por cualquier cosita y no somos maduros en la manera de vivir la vida como se debe. Ahí se da cuenta usted que cristianos están desanimados porque no quieren hacer negocios con otro que dice que es cristiano, porque le ha quedado mal, llega tarde, es incumplido. Pero el Señor nos puso a nosotros a que seamos un ejemplo del mundo, a que podamos, por amor a nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder exaltar su nombre, no trabajando para un hombre que lo vemos, sino para Dios. El día que tú estés limpiando la casa pensando que es para doña Juana, ese día lo vas a hacer a medias para un hombre. Pero cuando tú estés limpiando la casa y sepas que no es para doña Juana, sino es para Dios, porque ahí va a pasar Dios, tu jefe va a hallar agrado en ti y te va a pagar más, te va a bendecir más, porque no lo hacemos como para un hombre, sino lo hacemos para Dios. Hace muchos años predicaba que en Guatemala trabajé en un programa de la Unión Europea, y como piloto, qué casualidad que a la última hora me decían, mire, le toca que quedarse. Yo le decía, ¿por qué no me avisó antes? Y yo me amargaba en mi corazón y decía, me molesta que a la última hora me digan, se tiene que quedar. El Señor me decía, no depende de ti, no fue tu culpa, Dios conoce tu corazón. Y así que hoy vas a dar la milla extra. Te pidieron que te quedes 1 hora, pues quédate 1:30, tómalo con calma, doctor Chapatín, y dar la milla extra, y eso sana nuestro corazón. Me pidieron 1 hora, pues me quedé media hora, di la milla extra. Y pienso que todo cristiano debe de saber que no es a un hombre el que nosotros servimos, sino que es a Cristo Jesús, a Dios nuestro Padre Celestial. Él quiere que entremos a esa etapa de madurez, porque lo vamos a poner en el trabajo, en nuestra casa, en nuestro auto. A veces se nos olvida que Dios va en el auto también, y Dios va ahí en el auto. Se nos olvida que Dios está en nuestra casa, y la presencia de Dios está donde quiera que nosotros estemos. ¿Cuántos pueden creer eso? Pues hablando de estos términos, el Señor me hablaba y me decía, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Viene de un aprendiz, de un maestro. Todo hombre que fue un maestro alguna vez fue un discípulo, y aspira a ser por lo menos como su maestro. Todo en las escalas va uno creciendo, como dice la Biblia, el cristiano va como la luz del alba, la luz de la aurora, creciendo hasta que el día es perfecto. Ese día será cuando pasemos el umbral de la muerte para la vida eterna, pero mientras tanto seguimos creciendo. Y decía esa parte, discípulo, viene de la palabra disciplina, alguien que es enseñado por un maestro. Y el Señor nos llamó a ser sus discípulos, a seguir sus pisadas. Y esos términos de oveja que estaba leyendo hace un principio es para demostrar un cuidado especial. Que si tenemos un pastor, el Señor me decía el otro día, ¿a qué horas termina un pastor cuando la iglesia tiene 1000 miembros? De cuidar a cada uno. El Señor me decía, la iglesia es pastoreada por el pastor de pastores, 1, por el Espíritu Santo, 2,
y el pastor y líderes que agarran grupos de personas que pueden tomar atención. Si alguien dice, fíjese que yo quiero el pastor que venga y que ora por mi callo, que me duele mi callo de mi dedo gordo, pero yo puedo orar por usted. No es necesario que le digamos al, yo soy que estoy a cargo de usted, ¿puedo orar por usted? No, es que yo quiero que venga el pastor. Y por eso ponemos un grupo de gente que puede cuidar necesidades de personas. Y el Señor me decía que el Espíritu Santo va a poder llegar hasta donde están aquellos que no han sido alcanzados y que se sientan amados. El diablo mete conceptos en la mente: no te quieren. De plano, ese de plano ya entendí que no es de Dios. De plano no te quieren. Y ese de plano, y el diablo juega con conceptos en la mente. Aquel que tiene seguridad en sí mismo sabe qué posición tiene y nadie lo va a cambiar de pensamiento. Tú sabes en qué lugar estás en el corazón de alguien, en Dios, en tu prójimo, en tu esposa, en tu esposo, y sabes una confianza en Dios que nadie va a quitar ese lugar especial, una seguridad. Vamos a entrar en la palabra del Señor. El libro de Hechos, capítulo 5, verso 42. Pero antes de entrar a Hechos 5, 42, quiero contarles una pequeña historia de hace varios años. Crecí en una iglesia donde todos los días habían servicio: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes habían de servicio de caballeros, martes de damas, habían de servicio de jóvenes, culto de oración que casi nadie iba, culto evangelístico, todos los días habían servicio. Y la palabra dice que por las casas enseñaban todos los días la palabra del Señor Jesús. Yo insto a la iglesia que el día que no haya servicio, estudiemos la palabra, oremos, busquemos el rostro del Señor para que vengamos a la iglesia a poder. ¿Sabe qué es lo típico de venirnos a llenar? Pero vienen días a donde vamos a estar llenos y vamos a venir rebosando para dar y compartir, ya no solo a llenar tu cántaro, sino para poder dar a aquellos que necesitan la llenura del Espíritu Santo. Y veía esos cultos. Yo creo que por eso aprendí a tocar guitarra, porque todos los días tocaba en la iglesia y tocaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, y no había descanso. Y era un crecimiento a donde se forma una persona. Y el día que yo no iba a la iglesia, me sentía que estaba en pecado. El día que yo no iba, sentía algo que le había fallado a Dios, porque había fallado un día de servicio. Hoy en día estamos un poco más, pero no hay que acomodarse en la iglesia. Hay que salir de nuestro confort, hay que evangelizar, hay que salir de no quedarse estancado, que el día que nos estanquemos dejamos de perder bendición en Dios. El Señor me dijo un día: mientras tú estés haciendo lo que tienes que hacer, yo envío la bendición. No depende de uno, de dos, sino depende individualmente de cada uno. Mientras tú hagas lo que Dios te mandó a hacer, el Señor obrará en ti. Ya no depende del hermano que está a la par. Si el del hermano a la par no quiere, ora por él. Pero mientras tú estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer, Dios se encargará de enviar su provisión, se encargará de abrir las puertas mientras tú obedezcas la voz del Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 5, verso 42. Dice la palabra del Señor: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La palabra que subrayé ahí fue todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Un versículo que sabemos, la gran comisión, Mateo capítulo 28, del verso 19, 20, es: id y haced discípulos. Pero ese proceso
Es un proceso de aquel que fue enseñado puede enseñar a alguien más. Pero un peligro de poner a enseñar a alguien que no se deja enseñar por alguien es un peligro. Todo maestro fue algún día un discípulo. Y el Señor quiere que pasemos esa parte. Pablo tenía a Timoteo y discipuló a varios que a algunos le dijeron es como mi hijo espiritual. Jesús tuvo a sus discípulos, sus apóstoles. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un religioso de la ley. Él escuchaba lo que él hablaba, como él, creo que una parte muy especial no es lo que tú hablas, sino cómo tú actúas, cómo tú te manejas en los problemas de la vida, cómo puedes hablarle al ser humano. Nunca se nos olvide que tu hijo, tu cónyuge, también son almas. Y sabes, el Señor me daba una palabra el otro día, son como escalones que Dios quiere que vayamos subiendo, que todo ser humano tiene sentimientos. Y nunca se nos olvide, hasta yo como pastor tengo sentimientos. Lo importante es no vivir en los sentimientos, pasar de lo sentimental a lo espiritual. Amén. Que no se nos olvide que todos tenemos sentimientos, todos. Pero tenemos que aprender a vivir, a que el sentimiento no te embargue, sino somos más que sentimentales, somos seres espirituales. Y el sentimiento sabes que va pegado con el alma, pero Dios nos manda que podamos ser más que sentimentales, espirituales. Y en eso lo digo para que tengamos cuidado, porque por no tener cuidado herimos los sentimientos de algún débil, de alguien que no ha podido comprenderle. Si a nosotros nos cuesta un poco, imaginémonos a los que recién vienen conociendo la palabra del Señor. Amén, iglesia. Entonces el Señor dice en este pasaje en Hechos, todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. El Espíritu Santo es que cada vez que tú lo buscas, más te empoderas. Si tú dices estoy cansado de la iglesia, estamos cambiando el concepto. Ya no estamos buscando al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, sino nos estamos cargando con muchos problemas. La iglesia no cansa. ¿Verdad que las sillas son cómodas? Los ventiladores, los cantos tan bonitos. Uno quisiera estar aquí mucho más tiempo. Lo que cansa son los problemas que uno va cargando. Pero el Señor dice en esta palabra, todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar la palabra de Jesucristo. Y una parte es importante, vamos a enseñar no solo de palabras, sino con nuestro hecho. Vamos a ser enseñados para poder enseñar de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Diciendo Jesús, la roca que es Cristo, le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Jesucristo, fundaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor le dice y le declara a Pedro que ninguna influencia obscura podrá cerrar las puertas que un día Dios abrió, porque todo lo que Dios abre, ninguno lo puede cerrar, y lo que Dios cierra, ninguno lo puede abrir. Así que prepárate, iglesia, que las puertas que Dios te ha abierto de bendición, nadie te las va a poder cerrar, porque ha sido Dios que te abrió la puerta. Cuando Dios te da luz verde, es hora de acelerar, porque Dios te ha dado luz verde para poder acelerar en lo que Él te ha puesto. Y le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando leí este pasaje,
que Dios llama a sus discípulos, decía, yo creo que fue Pedro el primero que Dios llamó, y empecé a investigar, empecé a leer, me leí casi todo el libro de Mateo e investigué hasta en el libro de Marcos también, que el primer discípulo que él llamó no fue Pedro. Pensaba que había sido Pedro el que sígueme y te haré pescador de hombres. Pero el primero, encontré una revelación que uno llevó a otro, y este otro llevó el modelo que este llevó al otro. Y lo que tenemos que hacer, lo importante es solo llevarlos a Cristo, y lo demás Él se encarga. Lavarlos, limpiarlos, amarlos y transformarlos en una obra muy especial. Tenemos un video. Yo quisiera que vea esta parte de este video, en lo cual muestra cuál es la diferencia entre un discípulo, cómo el Señor nos muestra a través de estos ejemplos, que yo sé que lo visual nos va a quedar grabado. Si podemos ponerlo un ratito ahí y luego continuamos con esta parte. Amén. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Fuimos llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él estará contigo todos los días hasta el fin del siglo. Nunca te dejará,
Él prometió que te ayudará, te sostendrá. Cuando digas ya no aguanto, creo que la tarea es muy dura, muy difícil, el Señor estará ahí contigo. Si me pones una musiquita ahí para ministrar, quiero hablar de esta parte que el Señor me dio, porque hay algo profético para la iglesia. Vemos que el Señor no llamó a Pedro primeramente, sino fue a su hermano. Fue a su hermano, pero Pedro fue el que, aunque el otro fue primero, pero Pedro fue el que lo siguió de corazón. Por eso dicen ahí que siempre lo segundo es lo mejor. Pero no fue Pedro, sino fue Andrés. Pero antes de leer esa parte, quiero que vayamos a Hechos 2:46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Note esto, que el que añade es Dios y el que da el crecimiento es Dios. Dice la Biblia: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No lo da el hombre, iglesia, lo da Dios. Yo le decía: Señor, ¿por qué algunos no crecen? Eso no te apetece a ti. Ha sido porque no han sido dignos de creer con fervor la palabra, y por eso no ha habido un crecimiento. Porque los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe para que podamos ver milagros. Y el Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe, y decían: Señor, aumentanos la fe. Queremos crecer en la fe, queremos tener una fe inquebrantable, queremos, Señor, vivir viendo milagros ocurrir en nuestras vidas. Cuando yo veía ese video, me redarguía mi corazón que en verdad necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos llevar la palabra a aquellos que están yendo bajo un camino al cual están perdiéndose en un abismo, y el Señor te usa a ti y a mí como discípulos a todas las naciones para llevar esa palabra muy especial. Vamos a Marcos capítulo 10 verso 28. En esta parte será el cuerpo del mensaje y luego ministraré. Vamos a orar, pero veamos este cuerpo de mensaje, porque aquí se centra esta parte del mensaje, cómo el Señor llama a los discípulos. Entonces Pedro, comenzando a decirles: he aquí. Bueno, esto es la recompensa. Bueno, lo voy a leer. Las recompensas que tiene seguir al Señor. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ponme el verso siguiente, el verso 29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mateo 24:45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Yo hacía cuenta y memoria que el mundo, cuando un cristiano se va de la iglesia y se va al mundo, allá le dan el privilegio más alto que pueda tener en el mundo. Pero cuando alguien del mundo viene a la iglesia, no aplaudimos, no hacemos fiesta, sino que lo vemos como un pecador. Y Dios vino a salvar lo que se había perdido. Note esto: un cristiano se va al mundo, allá lo reciben con honores y le dan el más alto privilegio para que pueda pecar y hacer lo que quiera y pueda. El Señor dice: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien viene y dice: Señor, aquí estoy arrepentido.
hace fiestas el Padre con sus ángeles. Y el Señor, cuando le hablaba a Pedro, ¿qué recibiremos nosotros que hemos dejado casas, hermanos, tierra por seguirte? Recibirán 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 35, ya para ir poco aterrizando. Leemos 2 pasajes. Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan, subraya esa palabra ahí, Juan. Al siguiente día estaba Juan y 2 de sus discípulos. Subraye también esa parte, porque eran discípulos ¿de quién? De Juan. Estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, ¿a quién tenemos que mirar? Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Fíjese, eran discípulos de Juan. Habían oído hablar a Juan, pero siguieron a Jesús. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y viendo Jesús, volviendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ver. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Porque era como la hora 10ª. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido. Este versículo me impresiona. Había oído a Juan, pero había seguido a Jesús. Había oído a Juan, pero había seguido a Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había. Entonces, cuando yo empecé a estudiar todo esto, pensaba yo, perdóneme, que Pedro había sido el primero que había llamado a Jesús y no fue a su hermano. Y no estaría de más hacer rema esta palabra, Andrés, que Esteban, que tú que has entrado primero, pero que Andrés vendrá después de ti, sea más poderoso que lo que tú puedas hacer para el reino de Dios. Ese pasaje pasó así. Andrés vino primero y Pedro empezó a seguir a Jesús. No sé si me logro explicar muy bien qué quiero dar a entender con este pasaje, pero de que unos habían oído al discípulo Juan, pero habían seguido a Jesús, y es donde el Señor me dice: llévalos a Cristo, que no te vean a ti. Ahí vimos a este pasaje que el video, que la diferencia entre una oveja, un creyente, un discípulo, el discípulo da el alimento a aquellos que la necesitan. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Nada nos detiene, ni las adversidades. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos maduros en la fe. Somos éticos y maduros para poder hablar, para poder caminar, para poder dirigir a otras personas al amor de Dios. En esta parte el Señor me decía: llévalos a Cristo, que te oigan a ti. Habían oído a Juan, pero habían seguido a Jesús. Que te oigan a ti, pero que sigan a Cristo Jesús. Que no te sigan a ti. Si usted me sigue a mí, está mal. Yo tengo luchas como usted y yo, pero seguimos a Cristo Jesús, que es nuestro Salvador y Señor. Eso me impresionó, que habían sido discípulos de Juan, pero habían seguido a Jesús. Todos debemos de seguir a Cristo Jesús. El verso 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Verso 43. Aquí vamos a ver que el modelo se repitió. Unos que habían sido discípulos de otro, pero siguieron a Jesús.
El día que digamos Él es mi líder, yo lo sigo a Él, es como mi maestro, debemos de seguir a Jesús. Vemos cómo se reprodujo nuevamente el diseño acá. Al siguiente día, aquí es otra historia. Quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. Vemos que en el primer pasaje vio a Juan, ¿verdad? Y a 2 de sus discípulos. Ahora es Felipe y le dijo, sígueme. El verso siguiente. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Verso 44. Felipe halló a Natanael, subrayé ahí Natanael, y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Signo de interrogación. Le dijo Felipe, ven y ve, experiméntalo tú. Cuando Jesús lo vio a Natanael que se le acercaba, dijo, y yo le dije, Señor, aquí es como adular a un hombre o engrandecer, pero mire lo que dijo Jesús, verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Eso fue cuestión de minutos. O sea, Felipe estaba ya llamando a Natanael. Jesús estaba en otro lugar, pero lo estaba viendo que debajo de la higuera estaba clamando por la redención de Israel. Y le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Se quedó sorprendido Natanael. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús no tenía ropas de rey, pero lo que él portaba en su espíritu demostraba la verdad que él tenía. Y le dijo, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Aleluya. Y le dijo, de cierto, y esto es para la iglesia, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el tiempo donde Dios está profetizando, diciendo cosas mayores que esta veráis, iglesia. ¿Cuántos creen que el Señor tiene cosas mayores para nosotros? Él te dice, yo te vi cuando llorabas en tu cama, yo te vi cuando pedías oración por tus hijos, yo te vi cuando estabas ahí postrado pidiendo por un avivamiento en tu iglesia. Y cuando Dios te habla proféticamente, y tú puedes saber que es Dios que te habló, tú dices, Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero contar un testimonio. Mi vida y mis prédicas están basadas siempre en testimonios reales de lo que yo he vivido y han marcado mi corazón. Era un joven que tenía muchos problemas y en mi casa había tenido un problema. Yo era un joven adolescente, inmaduro, recién conociendo la vida, y hablaba de que todo el mundo tiene sentimientos, pero hay personas que no pueden, que son muy violentas y no les importa con su palabra o con algún hecho volarle la cabeza a cualquiera, y máxime cuando uno es joven. Y cuando yo en esa etapa de mi juventud, desordenado y viviendo una vida, tuve un altercado que me marcó mi corazón y yo me ponía enojado y fui. El pastor vivía en Guatemala, vivía como a unas 6 cuadras de la iglesia. Y antes del servicio yo iba con los hijos de él que son músicos. Y como tocábamos, yo le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Vamos a la terraza. Y él escuchó, dígame hermano, ¿qué le pasa hermano? Viera pastor que ya no aguanto, que mi cuñada se está metiendo, nos íbamos a pelear y ella es mujer y yo no le iba a pegar, pero empezamos a tener problemas, ya no aguanto. Hay que orar hermanito, pero mire, vámonos porque ya son las 7. En esos tiempos empezaba a las 7 el servicio. Vámonos hermano y vamos a orar, vamos a clamar.
Y cuando entramos a la iglesia, empezó en alabanza, empezó una hermana con un manto a danzar y empezó a hablar en lenguas. Ay, santo, santo, ay, pueblo mío, dice el Señor. Y cuando estaba orando, yo estaba orando así en el altar, me puso la mano sobre la cabeza. Cuando me puso la mano dijo: ay, mira pues, pueblo mío. Yo sentí un escalofrío que me tocó todo mi cuerpo. Me dijo: ay, mira pues, hijo, ¿por qué le cuentas tus problemas a otro? No soy yo el que resuelvo tus problemas. Hermano, yo casi me desmayaba. Dije: Señor, tú sabes, me estabas viendo cuando yo me estaba quejando. Y el Señor me dijo: nunca responderé a una queja, responderé a una acción de fe. Uno quiere que Dios conteste nuestra queja, pero Dios contestará nuestra acción de fe. Y dije: cierto, Señor, tengo que dejarme andar quejando. Tengo que venir a sus atrios con alabanza, en medio de lo que viva, en alabanza. Ya no postrarme, destruido por el diablo, agobiado. Entraré por sus atrios con alabanza, glorificando al Dios que salvó tu vida de la muerte. El Señor dice: bienaventurado el hombre aquel que el Señor lo halle, dando palabra de aliento, dando palabra de vida, ayudando, levantando, restaurando a cada alma, que todos somos hijos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Ese día el Señor me habló, y como le dijo al profeta, a Natanael: te vi debajo de la higuera cuando tú clamabas, porque te dije, te vi, crees, pero cosas mayores que esta verán tus ojos, porque de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre. Cosas mayores verán tus ojos. Quiero declarar esta palabra. Ponte sobre tus pies, vamos a declarar, y súbele volumen allá a la música. Que a partir de hoy, como dice su palabra, de aquí en adelante veráis el cielo abierto. Si tú puedes creer esa palabra, voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Decirle al Señor: Padre, que esa palabra se haga rema en mi corazón. Que de aquí en adelante veamos el cielo abierto y ángeles que desciendan y que traigan esa respuesta muy especial. Que traigan esa palabra y esa respuesta. Señor, que tu Espíritu